Buenos días. A mí me tocó exponer, yo agarré de los nuevos, que es balanceo de líneas de producción y producción permanente. ¿Qué es y cómo se mide la productividad? ¿Qué es el balanceo de líneas y cuál es su actividad para la productividad? En primer lugar, definamos la forma genérica a una línea de producción como un conjunto de procesos. Además de esto se encuentran concatenados y tienen por objetivo la producción de un determinado producto. En consecuencia, puede que la definición más clásica está asociada en una línea de ensamble. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el concepto es aplicable a un conjunto más amplio de opciones de procesos. Asimismo, la tarea de balanceo una línea de asociación diferente a la ideal, de lograr un aprovechamiento óptimo de los recursos. En definitiva, se trata de los activos involucrados en este conjunto, en proceso tomado como punto de referencia a las actividades cuello de botella y teniendo en cuenta al mismo tiempo el nivel de demanda esperada. ¿Cómo balancear una línea? En primer lugar, el objetivo es conocer el conocimiento esperado de cada uno de nuestros procesos. De esta manera podemos dedicarnos a encontrar la mejor forma posible de agruparlos dentro de estación de trabajo. De esta forma podremos alcanzar velocidad de producción, productividad requerida para satisfacer la demanda. Así buscaremos un uso equilibrado de la mano de obra para evitar sobrecargas y ociosidad dentro del equilibrio de trabajo. Si cumplimos este objetivo, lograremos mejorar el flujo de producción. Eso podremos lograrlo eliminando varios desperdicios totales como esperaras y acumulación de producción de procesos. En consecuencia, esto generará un impacto positivo en las tareas de planeación, de planificación, de las operaciones, producción, compras y despacho, que además podría alinear sus ritmos de operación para mantener un ritmo constante. Veamos entonces cómo hacer para encarar esta tarea. Así buscaremos aprovechar los beneficios de operar con una línea de producción que logre balancear la capacidad de nuestro proceso y la demanda de los clientes. Las 6 etapas para calcular un balanceo de línea. Definir las actividades y su secuencia de ejecución. La primera que debemos hacer es extender al detalle nuestro proceso productivo. Para esto podemos analizar un diagrama de flujo. Para resultado, esto nos permitirá ordenar las actividades y responsabilidades, sectores involucrados. Determinar el takt time. Una vez conocida la demanda esperada de nuestros clientes y la estructura de tiempo operativo de nuestro proceso, obtendremos este número que nos indica la velocidad exacta que debemos lograr en nuestras líneas para abastecer completamente a la demanda. Calcular el número mínimo de estación de trabajo. Primero se debe calcular la suma del tiempo de todas las tareas requeridas por el proceso TP. Por último, debemos dividir este número por el valor del time.
Definir reglas de asignación de actividades a estaciones. Es necesario fijar una regla principal para que sirva de guía y una regla secundaria que permita resolver situaciones particulares. Luego, siguiendo esas directrices, se debería asignar todas las actividades a las estaciones de trabajo. Calcular el tiempo en ciclo TC del proceso de balanceo. Una vez que se ha producido una asignación inicial de tareas, es posible evaluar el comportamiento esperado del proceso y calcular su tiempo de ciclo y a partir de cuello de botella. Evaluar la eficiencia de la asignación. Para entender qué tan buena es nuestra propuesta de asignación, tomaremos con referencias el tiempo total requerido por las tareas del proceso. Compararemos contra el tiempo efectivo que utilicemos para producir una unidad. Esta última se debe calcular como el producto entre el número de estaciones NT y en el tiempo del ciclo TC. Resultados N sobre T, P, NT y TC. Esta serie es relativamente sencilla de aplicar. Cualquier proceso en general dará muy buenos resultados siempre y cuando las actividades se puedan independizar fácilmente y sea posible ejecutar la cantidad de personas involucradas en el proceso. Para realizar este tipo de balanceo se requiere además contar con una buena estimulación de la demanda esperada. Además, también hay que simular que dicha demanda se establece a lo largo del tiempo. Dependerá entonces de cada proceso, organización y contexto y a la viabilidad para aplicar la herramienta y lograr este objetivo tan ambicioso. ¿Cómo mejorar la productividad de esta información? Ciertamente en muchas industrias y organizaciones es difícil contar con un buen pronóstico de la demanda y prácticamente imposible pensar que la misma se comporta de una forma establecida a lo largo del tiempo. La demanda del mercado es tan grande respecto a su capacidad de productividad, por lo cual sería la misma que considerará infinita. Como resultado, el modelo anterior lamentablemente no será aplicable en ninguna de estas situaciones. ¿Qué otras alternativas podemos para aumentar la productividad? Sin embargo, existe un enfoque alternativo para el problema de balanceo de líneas. Esta suele resultar igualmente útil en estas situaciones. Consiste en balancear la línea con el objetivo de aumentar la productividad, dejando de lado el factor de demanda. La diferencia respecto a la versión anterior es sutil, pero significativa. En este caso solo nos preocuparemos por aumentar nuestra capacidad productiva y dependiendo la situación nos adaptaremos a la demanda produciendo de forma intermitente o tanto como sea posible. De manera similar, los pasos a seguir son básicamente los mismos que en el caso anterior, pero buscando alcanzar un tipo de ciclo del proceso tan parecido como sea posible el tiempo de ciclo de la actividad cuello de botella. De este modo, consideremos maximizar la utilización del resto de los equipos en función de las restricciones de cada capacidad que estemos enfrentando, sin generar inventarios innecesarios de producto intermedio.
¿Cómo producir el tiempo de ciclo para mejorar la productividad? Es posible que incluso luego de hacer balanceo nuestra línea para adecuarse a la capacidad del cuello de botella, necesitamos mejorar aún más la productividad. En estos casos deberíamos entender cómo hacer para disminuir el tiempo de ciclo del cuello de botella, para lo cual podemos acudir a alguna de estas alternativas. Dividir la actividad cuello de botella en subtareas. Si una actividad puede ser reorganizada como una serie de actividades independientes, entonces podemos asignar diferentes personas a realizar cada una de esas tareas, logrando de ese modo reducir el tiempo de ciclo de proceso. Producción intermitente. La producción intermitente es un equipo de proceso productivo en el que la producción no es continua, es decir, se fabrican diversos productos manufacturados con base en una demanda limitada que no permite un sistema de producción interrumpido. Características de la producción intermitente. La producción intermitente es un proceso productivo que inicia y termina en periodos de tiempo indefinidos. La producción es una pequeña escala, por lo que no requiere que el capital humano y físico estén en constante funcionamiento. Igualmente, es un sistema flexible indiferente en proceso de producción en masa. Por lo tanto, los productos tienden a ser heterógenos incluso cuando son fabricados en el mismo proceso. Asimismo, se puede realizar ajustes al propio sistema dependiendo de las necesidades del cliente. Comúnmente, la maquinaria utilizada sirve para realizar diferentes productos o actividades. Por lo general, este sistema se aplica a productos que requieren diseños diferenciados, por lo tanto también depende de un proceso creativo para la elaboración de dichos productos o prestaciones de servicio. Tipo de producción intermitente. La producción intermitente se puede decidir en los siguientes tipos principales. Producción por proyecto, producto de una única asignación por cliente. Esto constituye el caso más complejo de este tipo de producción. Asimismo, en este caso, cada producto es diferente a lo demás. Producción por lote. Este caso es el más cercano a la producción de masa. No obstante, las unidades producidas son más limitadas e igualmente depende de los pedidos de los clientes. Se crean unidades similares y pueden ser lotes de diferentes productos. Ventajas y desventajas de los productos intermitentes. Algunas de las ventajas de estos sistemas son las siguientes. Ofrecen variedad de productos y diseños del consumidor. 2. La flexibilidad del proceso permite la personalización o adaptación del producto. 3. Adaptabilidad al cambio de tendencias del mercado. 4. La modificación en el sistema o el proceso de personalización puede disminuir la productividad. 5. El suministro de materia prima y materiales no es constante, por lo que acarrea constantes de almacenamiento y podría desencadenar retrasos. Por ejemplo, la producción intermitente. Este tipo de método de producción es aplicado en varias disciplinas, principalmente las artesanales. Algunos ejemplos podrían ser los siguientes. Orfebrería. Estos productos se basan en el gusto particular de cada cliente. Por lo general, al artista se nutre de dichos gustos e información personal para realizar sus productos. Modistas. Al igual que el interior del producto final, depende de los deseos del cliente. Por lo tanto, lo que permite el éxito del negocio es la personalización o adaptación.
repostería. Todo el producto depende de los requerimientos del cliente